Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los viernes de investigación Descubriendo para compartir con ustedes el tema sobre la mónada. La mónada. ¿Habían escuchado ustedes este término? La mónada, la esencia única del creador. ¿Verdad que no? De pronto sí. Esto se ha manejado en diferentes corrientes del conocimiento, sobre todo herméticas, ocultistas o gnósticas, y que desafortunadamente, como nosotros lo hemos entendido cada vez que lo estudiamos, ciertos conocimientos han adquirido las formas de los grupos y organizaciones que lo han expuesto, no significando con ello que la manera en que lo han hecho ha sido la correcta. Sobre todo cuando entendemos que detrás de cada conocimiento siempre existe la necesidad de generar control a través de él. Eso hace, por ejemplo, que cuando queramos hablar de Jesús, se haga no conforme a lo que originalmente fue, sino a lo que convenientemente se construye para dominar o para controlar. Es el caso del conocimiento de la mónada, que podemos asociarlo inmediatamente a un personaje que vivió en la antigüedad, conocido como Hermes Trismegisto. Vamos a ahondar en lo que es la mónada como la esencia única del creador. Esto en la dirección de entregarles conocimientos que nos lleven al encuentro con aquello que queremos entender, luego de descubrir que la relación que la humanidad ha tenido con Dios es la incorrecta. Quiero decir con esto que a partir de la situación en que la humanidad fue visitada por los Elohim, se desprende de esto la tendencia y creencia en lo que hoy la gente llama Dios. Cuando por investigación descubrimos esto y nos preguntamos o queremos encontrarnos con la verdadera génesis de la creación o lo que hemos llamado Dios por mucho tiempo, entonces vamos a encontrar estos conocimientos que hoy les voy a compartir. Pero la idea, como siempre tratamos de hacerlo, es que estos conocimientos no tengan en el análisis los tintes, las formas interpretativas que se le dieron en esos grupos, sectores o ambientes donde solo se manejó dicha información. Y ahí es el reto. Así que bienvenidos todos a este su canal de investigación Descubriendo. Es tiempo que nos regalen el like, el me gusta, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Iniciemos. Tenemos entonces que definir inicialmente lo que es la mónada. Pero antes de analizar que de pronto esto se desprende únicamente de Hermes, entendamos que hubo otras personas, otros pensadores, otros filósofos, otros incluso teólogos, que plantearon lo siguiente. Empecemos con este personaje de origen alemán, de nombre Gottfried Leibniz. Es un concepto, la mónada, un concepto filosófico principalmente desarrollado por él en 1714, definido como una sustancia simple. Una sustancia simple, por favor conectémonos para comenzar a hacer algo importantísimo en la información, y es imaginar. Imaginar porque estamos hablando de la creación. Una sustancia simple, indivisible, inmaterial y activa que forma el universo. Entonces, aquí estamos hablando ya a un nivel en que se nos invita a que desaparezca de nuestro razonamiento mental el concepto de Dios alguien, de Dios persona, de Dios ser, de Dios creador, como nos los enseñaron, y hacer el ejercicio y adentrarnos a entender en este concepto la mónada, ¿ok?
Repito, entonces, sustancia simple, indivisible, inmaterial, activa que forma el universo. Lo puedo asemejar de inmediato, lo puedo asemejar en este concepto a lo que en el Evangelio de Juan, primer capítulo, dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Todas las cosas, o sea, las formas del universo, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido habría existido. Entonces, en ese capítulo se nos habla de una substancia primordial para la vida. Ahí se le conoce como verbo, ¿ok? Acá, desde 1714, bueno, realmente no desde 1714, sino que estamos abordando varios personajes que hayan hecho este planteamiento. Este señor Leibniz habló de una substancia simple, indivisible, inmaterial y algo importante, activa, que forma el universo, o sea, el verbo. En ese sentido, la mónada vendría siendo el término y el desarrollo de lo que en otra parte se le conoce como el verbo, ¿ok? Estas unidades, las mónadas, que este personaje las asoció para hacernos entender como los átomos de la naturaleza, los átomos del universo, los átomos de la creación, son creadas por una mónada perfecta, lo que la humanidad entiende o ha entendido por mucho tiempo como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la mónada, una sustancia indivisible, inmaterial, que está representada como átomos de la creación en toda la creación, y que emana de una mónada perfecta, de una fuente. Es decir, es como una vibración energética que se despliega y al desplegarse desprende de sí misma esa sustancia, esa mónada, de la mónada perfecta, la mónada única, hacia toda la creación. Lo digo de otra manera, de una fuente, verbo, que al expandirse llena también de ese mismo verbo o sustancia, que es inmaterial, que es indivisible, que es única en el sentido de perfecta en toda la creación. Continuemos. Él planteó que estas son fuerzas, la mónada, son fuerzas primitivas, o también las conoce como almas, que contienen percepciones actuando como la base de la realidad metafísica. Quiere decir que más allá de lo físico o lo metafísico, encontramos la mónada, la substancia, que contiene en sí percepciones, es decir, manifestaciones de la misma. Entonces, ¿qué es la creación? En su multiforma, la expresión múltiple o de diferentes percepciones de la mónada o la primera fuente. Bueno, aquí estoy hablando en términos simples, porque no me gustaría que esto lo abordáramos como habitualmente se hace en los contextos donde se mencionan estos conocimientos, con la intención de que este conocimiento sea de acceso a la persona común y corriente, no como habitualmente se quiere plantear como al iniciado, ¿no? Y para tú ser un iniciado, bueno, todo lo que representa y cuesta, ¿no? Ok, bueno, ya me entienden por ahí. Así que si abrimos el conocimiento, si lo sacamos de los lugares recónditos y escondidos y además controlado, puede hacer el efecto que incluso el mismo conocimiento espera para que el hombre encuentre a partir de su espíritu la conexión, hablando en estos términos, con la mónada. Bien, continuamos. Son inextensas, la mónada, o las, porque tiene diferentes percepciones, ¿verdad? Son inextensas. ¿Qué quiere decir? Que no ocupan espacio, porque lo que ocupa espacio es creación. Lo que no ocupa espacio es inextenso, y al ser inextenso es apenas substancia primitiva, primigenia, única, la base creadora. Son inextensas, no ocupan espacio, imperecederas, quiere decir que son infinitas,
no están reguladas por un principio o un fin o por una vida en particular. Son únicas, reflejando el universo entero en ellas mismas. Y el universo y ellas mismas en el universo, ¿no? En ambas líneas, reflejando el universo entero en ellas mismas y ellas, la mónada o las, en el universo. Aquí tenemos que hacer un recurso que incluso uno de estos grandes pensadores nos invitó a hacer, y es la contemplación. La contemplación, la observación y el sentir hacia la creación es lo que nos puede conectar con la mónada, o con el verbo, o con Dios. El término Dios es el término que tenemos que ejercitar en desprendernos de él, no de la fuente, ni de la mónada, ni el verbo. No se vaya a interpretar así. El término Dios está asociado a una carga de información o de asociación que es igual a lo que lo produjo, las religiones y los Elohim. Por eso, cuando usted comience o intente contemplar estas diferentes percepciones de la mónada o de la primera fuente o del creador, tiene que desprenderse como ejercicio del término y concepto Dios. Es básico. Claro que en muchas oportunidades, en este momento que lo estoy haciendo yo, para transmitir y usted me entienda a qué me estoy refiriendo, tendré que hacer entre paréntesis utilización del término para enfocarlo a lo que usted habitualmente ha creído. Pero inmediatamente el ejercicio no es que se quede en el concepto de Dios a alguien y todo esto, sino en el nuevo concepto. No debería ser, esto no debería ser un concepto en esta nueva experiencia, porque la contemplación, la observación y el sentir no es un concepto, es una experiencia. Y estos pensadores que se acercaron a la mónada nos dicen que es el mecanismo natural a través del cual el ser humano puede conectarse con ella, puede vibrar en las vibraciones de ella. Continuamos. Ahora tenemos, amigos oyentes, que según Leibniz, este filósofo, teólogo, bibliotecario alemán, eso era de todo, ¿no? Como resultaban muchas personas de la antigüedad, eran multifacéticos en el conocimiento. No es como ahora que nosotros nos dedicamos a aprender una sola cosa. Eso es bastante limitante. Es como nos enseñaban unos amigos como el monocultivo. Ustedes saben que hay una costumbre hoy en la industrialización agraria y es el monocultivo. Sembrar una sola semilla y recoger un solo fruto en la tierra. Eso la desgasta, eso no es productivo. Y así tenemos nuestra mente, desafortunadamente mal acostumbrada al monocultivo o a querer aprender una sola cosa. Por eso lo que estamos haciendo aquí es ampliar, ¿no? Ampliar para que podamos sembrar en nuestro cuerpo mental y corazón información que dé una variedad de frutos o de conocimientos. Y esto sin duda alguna será positivo para todos. Ok, entonces sigue diciendo que según Leibniz clasifica las mónadas en diferentes niveles, desde aquellas con pequeñas percepciones hasta las almas humanas, que poseen razón y autoconciencia. Lo que está tratando de decir aquí Leibniz, entendiendo la clasificación o las formas de las mónadas, es que nosotros somos una expresión de ella, de esa fuente, de la mónada principal, de la mónada única. Somos una de las percepciones o manifestaciones de la mónada. Somos una mónada con razón y autoconciencia. Dicho de otra manera, la substancia sobre la cual se presenta la creación del humano terrestre es la misma que del Sol, las estrellas, las galaxias, universos, partículas, vibraciones, sin embargo, ordenadas con un diseño inteligente de la mónada, porque tenemos o poseemos razón y autoconciencia. Es decir, que la mónada se manifiesta a través de creaciones, en este caso, humanas. Pero
También a nivel de los universos, a nivel de los logos solares. Eso es una mónada en expresión, dialogando y expresando su vibración en la dimensión y función que le corresponda. El término proviene de los pitagóricos, Pitágoras, y la antigua Grecia, la mónada, significando, escuchen bien, y este concepto nos ayuda a fortalecer lo que estamos estudiando, significando unidad. Significando unidad. O lo único. Unidad o lo único. Pero también se ha colado, aunque no creamos, este principio en el cristianismo primitivo. En el cristianismo primitivo, es decir, antes que lo tomara el concilio de Nicea y formara con él lo que hoy conocemos como el catolicismo, cristianismo y luego el protestantismo. Pero el cristianismo primitivo y el gnosticismo, el verdadero gnosticismo, no el neognosticismo de Samael Aún Weor moderno, el cristianismo primitivo y el gnosticismo representa al Ser Supremo como el único, inefable y la unidad original. Miren esto. Dentro del conocimiento, de la creencia, de la percepción que tenían el cristianismo primitivo y el gnosticismo, estaba más cercano a lo que es originalmente la mónada, o la creación, o el creador, o el verbo. Luego fue que se incorporó el modelo Dios. El modelo Dios es un modelo religioso ya. Y ese modelo religioso está basado, su base es Dios alguien, Dios corporal, Dios bendición, Dios maldición, Dios estoy pendiente, Dios ruégame, Dios no sé qué, ese. Esa es otra cosa ya. Y esa, desafortunadamente, esa otra cosa es lo que hoy domina la espiritualidad humana. Y lo que originalmente fue, se escondió, se sepultó. Y quienes de alguna manera lo manejan también con cierto secretismo, lo manejan con cierto hermetismo, solo para iniciados. Y detrás de esto, que pareciera con un conocimiento importante, lo que se está haciendo es sectorizando y jerarquizando el saber. Y el saber o conocimiento debe ser abierto. Se ha creado un falso relato de que el conocimiento es para unos pocos, los merecedores, y esto le pone una cantidad de cosas. Eso crea, amigos oyentes, desigualdad entre quien lo tiene y quien no lo tiene. Y también el conocimiento a través del que lo tiene genera control frente al que no lo tiene. Entonces por eso tenemos que abrirlo. Tenemos que democratizar el saber. Y para hacerlo tenemos que sacarlo de los salones oscuros donde solo se ha querido compartir condicionadamente, que es peor. Entonces, repito, el cristianismo primitivo y el gnosticismo representan al ser supremo como el inicio inafable y la unidad original. El uno es la fuente primordial del pleroma, la región de la luz. Las diversas emanaciones del uno se llaman eones. Esto desde el principio gnóstico. ¿Sí? El uno es fuente primordial del pleroma, de la mónada, la región de la luz, el principio verbo creador luz, y las diversas emanaciones o manifestaciones de esa energía, o sea, del uno, de la mónada, se llaman eones. O vamos a entenderlo así, creaciones. La creación no es el pleroma, la creación no es la mónada, es la causa, es la substancia que sostiene la creación. Por tal motivo, en muchas oportunidades para referirnos al Creador, lo expresamos a través de donde Él se expresa, que es la creación. ¿Quieres conocer a Dios? Contempla la creación.
Digo Dios entendiendo lo que significa allá, ¿no? La mónada, la fuente, el creador. El creador, un artículo, el, que siempre está de acuerdo al lenguaje, el asociado a un sujeto. El, acá no es sujeto, el creador, no. Estamos hablando de la fuente única, la mónada, la mónada. Ok, vamos y seguimos. Ya este concepto del filósofo, teólogo, bueno, ese tipo fue de todo, Leibniz, de origen alemán, vamos a pasar a otro, a Spinoza, Baruch Spinoza, porque Spinoza estuvo cerca en el concepto de lo que acabamos de estudiar, ¿sí? El mayormente conocido Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza, amigos, responde a un concepto filosófico que difiere de la noción tradicional de Dios como un ente personal, o sea, un Dios alguien, que es el típico de las religiones. Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo racionalista, definía a este Dios como una realidad constituida por una única sustancia infinita y con múltiples propiedades. O sea, él está hablando aquí también de la mónada. El mismo concepto que les acabo de compartir de Leibniz. Él lo plantea casi igual. Una única sustancia infinita y con múltiples propiedades, con múltiples manifestaciones. Y esa sustancia se ve expresada, se ve manifestada, se ve en cada partícula y en cada manifestación de la creación. Esa sustancia primigenia, esa sustancia única, es el Dios de Spinoza. ¿Qué más sigue diciendo? Parte de la idea de que gracias a la razón del ser humano puede comprender la estructura racional del mundo que lo rodea y alcanzar la felicidad. Para ello, y fijándose en la lógica y las matemáticas, Spinoza explica sus postulados mediante definiciones y axiomas. De alguna manera, para entenderlo en nuestros términos, lo que está diciendo Spinoza es que la contemplación, el entendimiento de la creación, nos permite alcanzar la conexión con eso que creemos nosotros, la primera fuente. O sea, él dice alcanzar la felicidad. La felicidad es la conexión, según Spinoza, que tiene el ser humano, ¿sí?, en su experiencia, en su percepción, en su conocimiento y en su entendimiento de la creación. Ahí llega la felicidad. Siendo la infelicidad el desconocimiento de todo aquello. Ok, entonces, en ese mismo orden de ideas podemos entender que el planteamiento lo que revela es que la religiosidad genera infelicidad o insatisfacción. Muy claro, como lo enseñó Jesús. Él dice, si te sientas, le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En el pozo de Jacob. Si tú tomas de este agua, o sea, la tradición religiosa de tu pueblo, el judaísmo, de tu Dios y todo esto, eso representó el pozo de Jacob porque ella dice, de aquí bebieron todos mis antepasados. Entonces Jesús utiliza ese símbolo y dice, si tú sigues tomando de este pozo, siempre vas a tener sed. Mas yo te voy a dar una fuente que salte para vida eterna y no tendrás sed jamás. Entonces, le está hablando del pleroma, le está hablando de la primera fuente, de sustraerla de la tradición religiosa que crea insatisfacción y necesidad. Por eso es que una persona tiene que ir todos los domingos a la misa, porque no ha encontrado el pleroma, porque no ha encontrado la mónada, porque no se ha conectado con la fuente, porque cree que se hace a través de un diezmo, se hace a través de la lectura de un documento que por cierto ha sido manipulado, y no entiende que es a través de la contemplación, del conocimiento, del sentir y relación con esa creación, con esa expresión. Como cuando también Jesús lo enseñó de ponernos en paz con el hermano, porque el hermano es parte de la extensión del pleroma, es parte de la creación. Y tú no puedes estar bien con ella si estás mal con tu hermano. Entonces es mucho más sencillo que todo el rito y que todo el mito, que no lleva a nada. ¿Lo hemos entendido? Bien, entonces, hablando más de este Dios de Spinoza, que fue
la famosa pregunta que le hicieron alguna vez a Albert Einstein. Decía Einstein que él creía en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela a la armonía de las leyes del universo, que se revela en, no a, perdón, un Dios que se revela en la armonía de las leyes del universo y no ese Dios que castiga y rige el destino de los hombres. Un Dios que no es corpóreo, siendo un ser infinito. Dios no recurre al milagro ni a apariciones sobrenaturales. Todo lo que acontece obedece a las leyes de la infinita naturaleza de Dios y todo ocurre por necesidad, no de manera arbitraria, en la ley de causa y efecto. Dios es sinónimo de naturaleza, pero no de un modo materialista, ya que Él nos habla de la eternidad de la mente y no de la persona individual. Para Spinoza, el conocimiento de Dios es el sentido de la existencia humana, conocer y amar a Dios. Entonces, dándonos el permiso para entender el diálogo, meter el término, ¿no? Dios. Solo por cuestiones de aprendizaje. Pero recuerden el desafío y el ejercicio de ir cambiando la terminología, paralelo a ir cambiando el concepto. Esto lo estoy planteando como un ejercicio. Y me parece importante porque cada vez que utilizamos los mismos términos que aprendimos en lo religioso, así estemos obteniendo conocimientos nuevos, al no cambiar el diálogo, porque el diálogo está asociado a lo que hay en la mente, entonces no estamos 100% haciendo ese cambio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Leibniz, tenemos a Spinoza, que hablaron de algo muy parecido, pero hubo un hombre antes de todos ellos, mucho antes, hace miles de años, un visitante estelar, de esos que nacen en el planeta, encarnados de otros universos, de otros mundos de carácter espiritual luz, que al nacer con su conocimiento, tipo Jesús, por ejemplo, comparten información de un carácter invisible, es decir, en el sentido de que vayamos y comprendamos la mónada. Entonces vamos a comprender la mónada de Hermes, el personaje de los primeros que habló de esa mónada, la mónada de Hermes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La mónada en la filosofía de Hermes Trismegisto, a menudo titulada el cráter o la mónada, en el trabajo de Hermes llamado Corpus Hermeticum, representa la unidad absoluta. Representa la unidad absoluta. La mónada es la unidad absoluta. El principio raíz y creador, de todas las cosas. Es la fuente divina que contiene todos los números y no es contenida por ninguno, siendo la imagen de Dios inteligible que se contempla con los ojos del corazón. La contemplación, que es un carácter fundamental para conectarse a la mónada, se hace también incluso con los ojos del corazón. ¿Sabe por qué? Porque es invisible. Porque tiene que ser sentida. Hay una parte de la mónada que se expresa en creación física, como lo es un árbol o un río. Ahí está la mónada expresada. O usted, o el que tiene enfrente, o el que tiene al lado. Pero hay otra parte de la mónada que es intangible, que es invisible, y que tiene que utilizar los ojos del corazón para poder contemplarla. Una parte de la manifestación no física de la mónada es el amor. ¿Con qué lo ve? ¿Con qué ojos ve el amor? Con los ojos del corazón. Un ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos con esto. El amor es una manifestación en vibración de la mónada. ¿Quiere verla? Véala con los ojos del corazón. ¿Qué más sigue diciendo sobre el cráter o la vasija de la mónada de Hermes Trismegisto? En el tratado cuarto, ahí lo pueden encontrar, aquí en la página de nuestra radio, rcpc.com.co, podrán encontrar varios de los dichos de Hermes. En el tratado cuarto, Hermes explica a su hijo Tat que Dios envió a la tierra una copa o un cráter grande, llena de mente o inteligencia, encargando a los hombres a bautizarse en ella
y esto para unirse con la inteligencia universal, con la mónada. ¿Cuál es el camino que nos conecta con la mónada? La inteligencia. En ese tratado cuarto, ahorita se lo voy a leer, Hermes dice que todos tenemos uso de la razón. La razón es un recurso humano que todos tenemos. Ahora usted mismo está razonando. La razón es condicionada por el patrón cultural y es la forma en que usted organiza con lógica lo que sucede en su cuerpo mental. Esa es la razón. Pero la inteligencia es el cráter o la vasija sobre la cual debes bautizarse para conectarte con la inteligencia universal. O contemplar la inteligencia universal. Además dice que la contemplación de esta unidad divina permite al estudiante obtener el conocimiento y alcanzar el ascenso del espíritu. La contemplación de esta unidad divina permite al estudiante obtener el conocimiento y alcanzar la ascensión del espíritu. Usted se pregunta, ¿pero qué es la contemplación? ¿Qué es contemplar? Contemplar, conectarse, conocer, saber, obtener el conocimiento de la ley. No la ley de Moisés, esa que mandaba matar, mata, hombre, no. La ley de la naturaleza, la ley de vida, la ley del universo. Miren, en estos días con el tema de Artemis, otra vez se levanta el polvorín, que ese es un teatro, bueno, toda esa cosa que ya sabemos que ocurre en redes sociales. Oye, ¿y qué tal si lo utilizamos para contemplar el universo? ¿Saben por qué? Porque en ese tratado, en ese diálogo que tiene Hermes, Hermes le hace un planteamiento muy interesante a su hijo. Y lo pone a imaginarse el universo. En la época de Hermes. No en la época de nosotros que ya hay imágenes. No que es trocada, no que es imaginada. Imagine. Sol, galaxias, universos. Y en alguna parte de esa dice, oh hijo mío, ¿te has imaginado por qué el Sol, siendo un astro mayor, y aquí es donde Hermes destruye el modelo terraplanista, Hermes en el tratado cuarto de Hermes, dice que el Sol, siendo un astro mayor, permite que alrededor de él circulen astros menores, o sea, los planetas. ¿Qué hace que un astro mayor se rinda ante los pies de un astro menor, que es un planeta? Y entonces hace ese planteamiento para que lo imaginemos. Y dice, ¿qué establece esa armonía? ¿Qué establece esa distancia? ¿Qué establece esa velocidad? La mónada. Y esa conexión que mantiene en giro al planeta sobre el Sol es el poder de la unidad. Es el poder de la unidad de la mónada. Y que el hombre se conecta con ella si se bautiza en el cráter de la inteligencia. Y ya ahorita vamos a leer qué es el cráter de la inteligencia. Entonces, la contemplación de esta unidad divina permite al estudiante obtener el conocimiento y alcanzar el ascenso del espíritu. La mónada es lo invisible, porque es la sustancia única, invisible, que no tiene forma ni figura, pero que existe en todo. Este concepto desarrollado en el Corpus Hermeticum enfatiza que lo perfecto proviene de esa unidad, mientras que lo generado o lo imperfecto es divisible e imperfecto. Por ejemplo, lo que pasó en Sofía. En Sofía se desconectaron de lo perfecto. Se desconectaron de la mónada. Porque rechazaron el conocimiento. Porque quisieron generar uno propio. Y ese propio alejado de la mónada, de la perfección. Vamos a leer
les planteo que leamos. Aquí lo tengo para compartírselos. Vamos a leer lo que Hermes llamó la mónada en el Tratado Cuarto del Corpus Hermeticum. Ustedes pueden conseguir, tus documentos son hoy fáciles de conseguir. Vamos a recordar el cráter, por ejemplo. El cráter dice lo siguiente. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Esto es Hermes, ¿no? Hermes, la mónada de Hermes Trismegisto con relación al cráter. El hombre domina sobre los animales por la razón y la inteligencia. Ha nacido para contemplar, dice, ha nacido para contemplar las obras de Dios, admirarlas, o sea, la creación, admirarlas y conocer a su autor a través de la contemplación, a través de las leyes que descubre en esa creación. Dios ha distribuido la razón a todos los hombres, pero no la inteligencia. No es que la haya enviado a algunos, pues la envidia le es ajena. Ella nace en las almas o en los espíritus de los hombres que no tienen inteligencia. La envidia. Tat le pregunta, el hijo, ¿por qué entonces, oh padre, Dios no ha distribuido la inteligencia a todos? Hermes dice, ha querido, oh hijo mío, colocarla en medio de las almas como un premio a conquistar. Es un logro. Es una motivación del humano terrestre y en el camino para el logro descubre al creador o a la mónada. Tat le pregunta, ¿y dónde está y dónde lo ha colocado? ¿El cráter o la vasija de la inteligencia? Hermes contesta, ha llenado con ella un gran cráter y lo ha hecho llevar por un mensajero, ordenándole gritar esto a los corazones de los hombres. Bautizaos, bautizaos, si podéis en el cráter, si podéis en el cráter. Aquellos que creéis que volveréis al que lo ha enviado, aquellos que sabéis por qué habéis nacido, y los que respondieron a esta llamada y fueron bautizados en la inteligencia, ellos poseyeron el conocimiento. O sea, amigos, ¿qué es bautizarse en el cráter? Buscar el conocimiento a través de la contemplación. Ustedes están aquí hoy, vieron el título de este video, de este programa. Nosotros hacemos programas en vivo. Y ustedes decidieron conectarse para aprender algo, para escuchar algo que les permitiera comprender. O sea, ustedes quieren contemplar a partir de la conexión con el conocimiento, o dicho en otros términos, bautizarse. Aleje el término bautizarse de lo religioso, please. En la información, el conocimiento. Y después dice, y se convirtieron en los iniciados de la inteligencia. ¿A través de qué? Del conocimiento. Los hombres perfectos, los que no estos son los hombres perfectos, los que se conectan a través del conocimiento o los iniciados de la inteligencia. Pero los que no lo comprendieron poseen solo la razón, pero no la inteligencia, e ignoran por qué y para qué han sido formados o creados. Sus sensaciones, las corporales, los afanes diarios, sus sensaciones recuerdan a las de los animales sin razón. Nos da hambre, tenemos necesidad de comer, de satisfacer el cuerpo, de trabajar, de hacer plata, parecemos unos animalitos. Sus sensaciones recuerdan a las de los animales sin razón, formados únicamente de pasiones y deseos. No admiran lo que es digno de ser contemplado. Se entregan a los placeres y a los apetitos del cuerpo y creen que esto es la finalidad del hombre. Pero los que han recibido el don de Dios, o sea, la inteligencia, estos Otat, considerando sus obras, son inmortales y ya no mortales. Porque ya no están en las cosas efímeras de la existencia, sino en las cosas trascendentes. A eso es lo que se refiere de que ya no son mortales. Hacia dónde fijan su atención.
Abarcan con la inteligencia lo que está sobre la tierra y el cielo, y lo que pueda haber por encima del cielo, a la altura a la que han llegado. Contemplan el bien, y este espectáculo les hace considerar como una desgracia su morada aquí abajo. Es decir, los afanes pendejos con los que estamos a diario. Desprecian todas las cosas corporales e incorporales, aspiran hacia el uno y el solo. Tal es la ciencia de la inteligencia, contemplar las cosas divinas y comprender a Dios. Tal es el don del carácter divino. Contemplar las cosas divinas y comprender al Creador a través del conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de causa y efecto, que hablamos el lunes, en los lunes de aplicación al lado de Robinson, esa es una ley invisible. Usted tiene que contemplarla. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones no lo contemplamos con los ojos del corazón ni tratamos de entender con inteligencia, sino que nos cae simplemente la cuestionadera. Y claro, quedamos solo en lo que todos tenemos, la razón. Entonces, si usted quiere ir más allá, usted tiene que exigirse dentro de sí, contemplar lo que a sus ojos está llegando como información. Y solo así podrá entonces conocer el cráter de lo divino, el cráter de la inteligencia. Y dejará de ser un hombre que se fije en las cosas mortales, no tradicionales, efímeras, a aquellas más trascendentes. Será un hombre, dice, perfecto. No en la perfección esa que creemos, pero sí con una data mayor de existencia. Y entonces, para lograr esa inteligencia está el conocimiento. Y Hermes también habló de eso. Vamos a ver qué dijo en la mónada. Puesto que es así, Otat, el bien que viene de Dios está a nuestra disposición. No tenemos más que tomarlo sin tardanza. El mal no viene de Dios, viene de nosotros mismos, que lo preferimos al bien. Entonces eso también sirve para entender aquella pendejada que nos cae, que decimos, ay, pero ¿por qué Dios creó las tinieblas? Ay, que ¿por qué Dios? Primero porque estás creyendo que Dios es alguien. Primera embarrada. Que deja o no deja hacer algo. Eso no es el creador. Todas las cosas, por ejemplo, el mal, no viene de esa mónada. Viene como decisión de una creación. En este caso, si lo entendemos a través del libro Secreto de Juan, es Sofía. Una decisión ahí. Y en nosotros si lo queremos seguir haciendo, como lo estamos haciendo. Entonces dice, ¿ves, oh hijo mío, cuántos cuerpos debemos atravesar? ¿Cuántos corazones de espíritus? ¿Sí? ¿Cuántas encarnaciones debemos tener? Está diciendo. No, que la encarnación es de los arcontes. No, que eso es una trampa. No. ¿Sabes, oh hijo mío, cuántos cuerpos debemos atravesar? ¿Cuántos corazones de espíritus, hombres, debemos tener? ¿Y revoluciones de las estrellas para llegar al único y solo Dios? El bien es inaccesible, infinito y sin límites. Ese es él, la mónada, ¿verdad? Para él mismo no tiene principio, mas para nosotros parece tener uno, que es el conocimiento. ¿Quiere llegar a Dios? ¿Quiere llegar a la mónada? ¿Quiere llegar a la primera fuente? No tiene un principio. Para los humanos sí, uno, el conocimiento, el saber. No es precisamente el principio del bien, pero es por él como llegamos a él. Tomémosle el conocimiento, el saber, pues como guía y avanzaremos a través de todos los obstáculos. Es difícil abandonar las cosas presentes y acostumbradas, o sea, las viejas creencias, las viejas costumbres, para volver a las antiguas rutas. Las apariencias nos atraen y rechazamos creer en lo invisible. Ahora bien, las cosas malas son aparentes y el bien es invisible a los ojos, a la razón. Es solo visible ante la inteligencia, con los ojos del corazón, porque no tiene ni forma ni figura, es parecido a él mismo y diferente de todo el resto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El conocimiento, el saber como principio, que aunque no lo tiene, pero parece tener uno para nosotros los terrestres, que es el saber. Entonces, todos tenemos el uso de la razón, absolutamente todos. Pero tenemos que ir a través del saber, consolidar la inteligencia.
Y dice que una de las cosas para lograrlo es, le dice Hermes a su hijo Tat, es, si no empiezas por cuidar tu cuerpo, oh hijo mío, no tendrás asistencia de la inteligencia, porque ella se aparta de los degradados. Entonces, por eso es que se entiende el mensaje de transformación del Cristo, de dejar los viejos errores del pasado para que a través de esa decisión aparezca la inteligencia y ser bautizados en ese cráter o en esa copa, en esa vasija. La inteligencia, el saber, el conocimiento. Ustedes hoy están recibiendo un conocimiento que fue transmitido con la intención de ser bautizados, no porque yo lo esté haciendo, ¿no? Sino que es el saber que llega a la humanidad desde diferentes tiempos y momentos, pero que debemos comprender. Por eso, al inicio del programa, yo los llevo a comprender cómo diferentes seres humanos como usted y como yo han tratado de entender, han tratado de contemplar. Un Baruch Espinosa trató de contemplar. Un Leibniz trató de sentirlo, de encontrarlo. ¿Lo pudo haber hecho? Tal vez sí, tal vez no. Pero la pregunta más allá de ellos es usted. ¿Está dispuesto a contemplarlo? ¿Está dispuesto a conocerlo? ¿Está dispuesto a sentirlo? ¿Qué tiene que hacer? Simplemente quedarse en teorías de conspiración o quedarse en teorías de que solamente se contempla el error o se contempla la manipulación. Siendo importante, también tiene que dar pasos hacia la contemplación de lo divino. No divino en el concepto de Dios religioso, sino de lo divino como ley universal, en su vida, en el planeta, en la naturaleza, en el universo. Y que toda oportunidad que haya para contemplar aquello, usted la aproveche y con una sensatez en la búsqueda, sin aspiraciones más allá que conectarse con el bien, que recuerde el principio es el conocimiento, usted pueda elevar su condición espiritual. Bien, esta ha sido entonces la investigación para hoy viernes, para todos ustedes los buscadores incansables de la verdad. Recuerden, lo que he dicho ahora apenas son los conocimientos transmitidos, una conformación del saber conforme a mis capacidades y una explicación e interpretación de los mismos también de acuerdo a mi molde, ¿no? A mis capacidades. Seguramente no será todo, seguramente no alcanzo a explicarlo todo, y allí es donde entran ustedes mismos, que sean capaces de sentir que si bien en algún momento escuchan al maestro, ustedes se conviertan también en sus propios maestros, sin que esto represente algún temor o que van a caer en algún tipo de equivocación. Porque cuanto más piensen que dentro está el maestro, es cuando él aparecerá. Cuando él sepa que ustedes están listos para escucharle. Ok, me despido, les mando un fuerte abrazo de corazón a corazón, pero antes les pido que por favor nos regalen el me gusta. Es una forma muy simple de decir, Neil, me gustó, gracias por la investigación, aquí tienes tu me gusta. Y si no le gustó porque cree que todo esto que estamos hablando es demoníaco, torcido, lo que sea, el dislike también es otra forma de expresarse. Y regresamos ya la próxima semana, lunes, con más lunes de aplicación, martes de análisis, miércoles de investigación, jueves de análisis y viernes de investigación. Todos los días en vivo a las 8 de la noche, hora de Colombia, aquí en su canal de investigación Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Chao, chao. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.